Vamos a darle inicio a esta predicación, pero antes de eso yo quiero que usted incline su rostro un momento y vamos a orar. Padre, te amamos, te bendecimos, toda la gloria es para ti, toda la alabanza solamente para ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia hasta ahora nos alcanza, Señor. Gracias porque, Señor, podemos estar expuestos a tu palabra. Lo que tú estás hablando para nosotros en estos tiempos, Señor, creo que es vital y es oportuno, Señor, estar atento y ser esa tierra fértil que tú tienes para mi vida. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Y creo que salgo de este lugar transformado, cambiado y mudado en otra persona, Señor. Porque creo, Dios, que yo soy, Señor, esa esponja que se expone a tu palabra para que el poder, el fuego de tu palabra venga sobre mi vida y pueda yo cumplir tu propósito y la asignación por la cual tú me has hecho nacer en esta tierra. Toda gloria, mi amor y alabanza es para ti, y creo que el Señor es el Espíritu donde tú estás. Hay libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le da un aplauso al Señor, por favor. Qué bueno. Quiero decirle dos definiciones que yo traigo acerca que es el perdón. Hay veces nosotros tenemos como definiciones equivocadas. Y hoy quiero darte dos que sé que nos van a ayudar mucho. Si usted toma apuntes, esto le hemos llamado así. Y yo quiero como hacerle una exhortación que dice el primer culto también. Es bueno que usted traiga una agenda y pueda tomar nota. El día jueves, Erika predicó en el primer servicio. Y yo estaba aquí tomando nota de lo que ella estaba predicando. Yo estaba aquí, y ya predicó acerca, me acuerdo, de la justicia, ¿cierto? Yo estaba ahí pendiente tomando nota también porque Dios a través de todos nos puede hablar, amén. Entonces le genero esa buena costumbre para que usted lo pueda hacer y en casa usted revise sus apuntes. Pastor, ¿cómo se define el perdón? ¿Qué es perdón? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Es soltarla de nuestro corazón, es soltarla de nuestra alma. Eso es una primera definición, te la voy a volver a decir cómo es. Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos ha causado daño. Segunda definición, ¿qué es perdón? Es cancelar la deuda pendiente que el ofensor tiene con uno. Es tomar la decisión de quitar los cargos que tenemos contra esa persona. Te lo vuelvo a decir. Es cancelar la deuda pendiente que el ofensor tiene con uno. Es tomar la decisión de quitar los cargos que tenemos contra aquella persona. El perdón no es una alternativa, el perdón es un mandamiento. Amén. Diga conmigo, el perdón, más duro, ayúdeme, diga, el perdón es un mandamiento. Y mire Mateo capítulo 6, el verso 14, ¿qué nos dice? Vamos, mire su Biblia un momento, por favor. Mateo capítulo 6, el verso 14. ¿Cómo nos dice ahí Mateo 6, 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice que os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pastor, ¿por qué el perdón es un mandato? Porque si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Es un mandato. O sea, pastor, ¿quién siente perdonar por sus propias fuerzas? Nadie. Aló, diga nadie. Porque perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es algo que yo siento hacer. No, perdonar es un mandato de Dios. Y perdonar también, ¿qué? Me libera. ¿Me trae qué? Paz. Pastor, la falta de perdón es una carnada para que el enemigo pueda, ¿qué? Con facilidad poder tomarnos presos. Porque mire lo que dice el versículo 15, el verso que sigue, el 15, mire cómo nos dice el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La palabra ofensa, escuche esto interesante, la palabra ofensa proviene del griego sandalón, que significa trampa. ¿Qué significa? Trampa. Cada vez que alguien le ofende o le hiere, el enemigo usa esto como una carnada para atraparlo.
y meterlo en una cárcel de amargura, y así logrará perder la bendición. Te lo vuelvo a decir, mire que es muy importante. La palabra ofensa proviene del griego escandalón, que significa trampa. Cada vez que alguien te ofende o te hiere, el enemigo usa esto como una carnada para atraparte y meterte en una cárcel de amargura, y con esto lograr robarte la bendición. ¿Aló? Pastor, surge una frase acá: ¿el perdón es algo que merece mi ofensor? Tal vez no lo merece, pero usted por misericordia, porque ya hubo uno que tuvo primero misericordia de nosotros, usted perdona, usted obra también misericordia. ¿Aló? Mateo capítulo 6, verso 12, mire qué nos dice. Mateo 6, 12. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo veo un intercambio aquí. ¿Qué pasa? Que el Señor va a perdonar mis ofensas, mis deudas, a la medida que yo también perdone, ¿qué? A mis ofensores, a mis deudores. ¿Aló? Y mire esta frase que le voy a decir, que me gusta mucho, y al final te la voy a recordar. Perdone, no porque sus enemigos, su ofensor merezca el perdón, es porque usted merece vivir en paz. Eso es. No porque tal vez su ofensor merece el perdón suyo, no. Usted merece vivir en paz. ¿Aló? Usted merece vivir en paz. Perdonar es una buena medicina. Perdonar es un buen analgésico para el alma. ¿Aló? Suelte, deje ir, pues no hay rollo. ¿Aló? Mira lo que dice Mateo 26:30. Vamos a ver varias historias. Mateo capítulo 26, el verso 30, ¿qué te dice? Leemos hasta el versículo 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos vosotros se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Verso 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33, ¿qué dice? Respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto, ¿qué dice? Te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? Bueno, 35. No, el gallo no cantó 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, ¿cómo? Aunque me sea necesario morir. Hay otro evangelio, no sé si Marcos dice: hasta la vida daré por ti. Wow. Mire, ustedes me van a negar antes que cante el gallo, antes que pase, ustedes me van a negar. No, Señor, ¿cómo? No, es que si es posible en mi vida yo voy a dar por ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti, con tal de que tú persistas. Dice: necesario morir contigo. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron: ¿qué dijeron los discípulos? Ninguno lo vamos a negar. Todos estamos dispuestos a morir por ti, Señor. Todos vamos a dar nuestra vida por ti. Amén. Ok. Pase a ese mismo capítulo 26, al verso 47. Mire qué pasa. Verso 47, ¿qué pasa con estos personajes? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él, y mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Verso 48. Y el que dice le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese atrápenle, prenderle. Verso 49. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Y qué hizo? Diga, mucho Judas. Diga amigo, mucho Judas. Ok, vamos a ver si no estamos iguales. Y Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dijo? Wow. Aquí me sorprende el corazón del Señor.
Y Jesús no lo dejó para la posteridad decir, no, no, mire, para que me vean que yo hice un gesto de nobleza. No, Jesús de su corazón entendía, Jesús ya sabía. ¿Por qué? Porque luego antes de esto, textos antes, le pregunta a Juan, ¿y quién es el que va a entregarte? Y él dijo, le dijo a Juan, el que meta la mano en el plato, ese es el traidor. ¿Ese es qué? Ya sabía y le dijo, amigo, esto me muestra la nobleza del corazón del Señor y el corazón como perdonador. Le dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús. ¿Y qué dice? Y le prendieron. Verso 56. ¿Qué pasa en el 56 después de que abrazan a Jesús, lo atrapan, lo iban a llevar a crucificar? ¿Qué pasa en el 56? Mas todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, ¿cómo? ¿Dejando qué? ¿Y qué habían dicho antes? Si me es posible, mi vida haremos. Y todos dijeron, vamos, ayúdeme. Y todos dijeron lo mismo. Vamos a morir por ti, Señor. Si es posible, morimos juntos. Diga, traidores. ¿Cómo eran? ¿Cómo era esa gente? Ok. Pase al Juan capítulo 21, verso 1. Mire qué pasa aquí con estos personajes. Juan capítulo 21, el verso 1, ¿qué dice? Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Cómo? Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. O sea, ¿quiénes estaban ahí? Los traidores. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Ok, versículo que sigue, por favor. Leamos hasta el 5. Simón Pedro dijo, ¿voy a dónde? A pescar. Y ellos dijeron, nosotros también vamos. O sea, aquí hasta Pedro se aparta. No solamente se le niega, todos le negaron, se aparta. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús cuando llama a Pedro le dijo, tú ya no serás más pescador de peces, tú serás pescador de hombre. Y este hombre vuelve a su vieja vida. Diga, traidores. No solamente lo niegan, no solamente lo dejan en el momento más difícil cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní, que lo atrapan, lo van a llevar a crucificar, sino que también se aparta otra vez del Señor, desecha el llamado que él le había hecho. Aló. Dice ahí, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. No solamente eso que hizo, arrastró a otros. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche dice, ¿no pescaron? ¿Cuánto pescaron? Verso 4, ¿qué dice el 4, por favor? Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5. Y él les dijo, ¿cómo les dijo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Hijitos. Aquí empieza el Señor de verdad mostrando su corazón. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Ellos respondieron, porque toda la noche habían pescado y no habían conseguido nada. ¿Aló? Verso 9. Salte al verso 9. Mire qué dice el verso 9, por favor. Y al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué cosa? O sea, Jesús, mire acá. Jesús les pregunta, hijitos, ¿tenés algo que comer? Nada. Toda la noche trabajamos, no pescamos nada. ¿Y sabe qué hace el Señor? ¿A los quiénes? ¿A quiénes? Les hace una fogata, porque toda la noche mojándose allá en el agua, tenían frío, les hace brasas, les hace una fogata, tiene pescado y tiene pan. ¿Para quién era esto? Para los. Y lo primero que Jesús hace, dice, y de esta manera se presentó Jesús a sus discípulos, ¿cómo? Invitándolos a comer. ¿Tenés algo que pescar? Nada. Listo. Listo, ya los voy a atender. Eso es lo que tal vez quiere decir. No tiene nada que hacer. No, y ahora vamos a leer el verso del 13. Jesús mismo les sirvió.
Jesús mismo viene y le sirve a los que dijeron que un día pondrían su vida por Él, a los que dijeron que un día morirían con Él. En el momento más difícil lo abandonaron, lo dejaron. ¿Quiénes? Digan, los. Les tiene fogata, les tiene leña, les tiene comida, les tiene pescado, les tiene buena dieta, buen menú. ¿Aló? Diga, perdonar me conviene. Te digo algo, mira, cuando tú no perdonas y con facilidadmente a veces hay rencor, tú pierdes bendición. Tú pierdes bendición. ¿Por qué, pastor? Porque, y eso te voy a hablar el jueves te voy a hablar también como las desventajas de no perdonar. El no perdonar te drena bendición. ¿Por qué? Porque perdonar es un mandato. Y cuando yo no obedezco un mandato, yo estoy desobedeciendo. Y cuando yo no obedezco, pues yo no puedo tener bendición. ¿Aló? Amén. ¿Cómo se portó Jesús con los traidores? Con misericordia, no con rencor. ¿Cómo lo hizo? Con perdón. ¿Sabe algo? Que la persona que fácilmente se ofende es eso, es una falta de perdón en su corazón. Yo se le vuelve una raíz de amargura y empieza y hace y da vueltas y maquina. Eso es malo. ¿Por qué, pastor? Porque hasta la salvación alguien la puede comprometer. Hebreos dice que la salvación se vio casi comprometida por una raíz de amargura. Y lo que pasa es que la amargura echa raíces y empieza a coger y empieza a tomar y empieza a maquinar la persona y a pensar y a pensar y a pensar. ¿Aló? ¿Saben que en la antigüedad hacían algo? Mire, la falta de perdón es tan grave que en la antigüedad cuando iban a torturar a una persona le ponían un muerto encima. Y uno le decía, no cargue con ese muerto, ¿sabe? A la persona viva le amarraban atrás un muerto y ese muerto ya podrido empezaba a comerse la carne del vivo. Esa era la peor tortura, porque el que no perdona es como si se tomara un veneno esperando que el otro se muera. Ahora te voy a hablar la otra cara del perdón. El perdón no es, o la mujer o el hombre, aguantarse ese hombre que todo el tiempo hace y deshace. Eso no es perdón, eso es masoquismo. Y a eso tampoco Dios llamó. La palabra dice, deje soltar, o sea, suelte del corazón, ya suelte eso. O sea, perdonar no es que yo estoy ahí, no. La Biblia dice, a paz nos llamó el Señor. O sea, yo digo, suelte, pero tenga paz. Suelte, pero usted viva en paz, viva tranquilo. Porque es bueno perdonar. Tal vez el ofensor se merece el perdón, tal vez no, pero tú sí te mereces vivir en paz. Porque nos han enseñado un mal concepto. ¿Y eso es qué, pastor? Eso es masoquismo. Es que le hace, le pasa 10, le pasa 20, le pasa 30. El Señor me llamó a perdonar. Sí, tu corazón debe estar limpio, pero tú debes tomar decisiones también. ¿Aló? Porque hay veces yo veo como las mujeres cuando consiguen, pastor, y este hombre, y esto, lo otro, y cuántas veces, 54.500 veces, ya mujer, o sea, paz te llamó el Señor también, y me pasa una, y me pasa la otra, y me golpea. Entonces yo le digo, ¿estás esperando que te mate? Porque el golpeador lo que va a hacer eso, es terminando matando a la mujer. O sea, es el concepto bien del perdón. ¿Cuál es, pastor? Yo tomo decisiones, pero también suelto de mi corazón. ¿Aló? En esos casos, ¿me hago entender? Es que mis hijos, ¿cómo así? Pues yo conozco 1.000.000 de mujeres que han salido solas adelante, sin necesidad de un hombre al lado. ¿Aló? Y quiero volverte a contar la historia. Pero antes de la historia le damos un texto. Primera de Corintios 13:5, ¿qué dice? Si usted quiere leamos la del verso 3 versículos anteriores. ¿Qué dice el 3? Primera de Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece. Verso 5, ¿qué dice? No hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda
Porque la falta de perdón lo que genera es rencor en el corazón, amargura. ¿Aló? ¿Sabe cómo lo dice la versión actual? El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¡Wow! Está brutal esta versión, por eso la traje. El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Ya, sigue adelante, suelta esa carga. No quiso, listo, yo sigo adelante, ya usted ya resolverá, ya hará. Pero yo sigo adelante con mi corazón en paz. Yo lo suelto, yo lo dejo ir, ya. ¿Por qué? No tal vez porque se lo merezca o sí se lo merezca. El tema es que yo sí merezco vivir en paz. Papá, pastor, es que mire el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, vea a ese hombre, vea a esa mujer, mis hijos no me corresponden. Todo lugar donde tú estés te vas a ver expuesto a que te hieran. Escúchame esto, usted tiene que madurar. Su papá lo va a herir, su mamá también, su esposo también, la esposa, los hijos, todos vamos a estar expuestos a que nos hieran. De usted depende si deja infectar aquella herida o no la deja. Porque cuando una herida físicamente se infecta, le cae gangrena y se pierde el pedazo, se pierde el propósito. Usted tiene que saber que su jefe es tal vez mala jefe y le va a decir algo, que su esposa es así, que su esposo es, que sus hijos no, ay, que mi hijo. Y, bueno, pero todos estamos expuestos a que nos dieran. ¿Aló? Bueno, que vivimos en un mundo de imperfecciones. Usted se desafía a soltar, a vivir como en paz. Pastor, ¿cuál es el mejor ejemplo de perdón? Jesús en la cruz, que dijo: perdónalos porque no saben. Sí sabían lo que hacían. Los romanos sabían muy bien cómo mataban a la gente, crucificándola. Los judíos mataban a la gente ¿cómo? A pedradas. Sí sabían lo que hacían. ¿Qué le dijo? Perdónalos porque no saben. Sí sabían lo que hacían, pero Jesús nos dio ¿qué? Los quiso cubrir, los ignoró de esa falta. Le dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Señor a ti te perdonó, ¿por qué veces tú no le das el perdón a otro? Lo que pasa es que somos muy buenos así. ¿Sí ve, no? ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos van para allá, para adelante? ¿Y para atrás? A la fórmula. ¿Cuántos van para adelante? O dos, póngale. ¿Y para atrás? Y eso ahí. No, el amor. ¿Cuántos viven en amor? Pero usted tiene al príncipe del amor. Dios es amor. Pastor, es difícil, fácil, pero muy difícil. Pero es un mandato. Y si a mí el Señor me lo manda, yo le obedezco, punto. Yo lo hago. Tengo rollos. ¿Aló? El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Ya, punto, salió. Y ahora sí te cuento la historia, que la he contado muchas veces, pero creo que es muy puntual para ahora. Aquellos dos jóvenes que estudiaban juntos, que vivían casi cerca, que tenían una muy buena relación. El uno era más adinerado que el otro. El uno tenía más dinero que el otro. Se prestaban la ropa, estudiaron juntos, iban a las mismas fiestas, a los mismos restaurantes, y se quedaba el uno en la casa del otro, etcétera, etcétera. Hasta que el que no tenía tanta posición social mató al otro, lo mató. Le quitó la vida, lo mató. Y entonces los papás tenían tres decisiones por tomar. Uno, contratar a un abogado que fuera un abogado penalista y se pudriera en la cárcel. El otro, comprar un arma e ir a cobrar venganza por la raíz de amargura. Lo tercero, pagarle a alguien en la cárcel para que lo matara. Ellos decidieron tomar otra decisión. Fueron hasta la cárcel, hablaron con este joven. Cuando estaban ahí le dijeron: mira, tú ya sabes que en la mesa que nos sentamos hay un plato que no se sirve. Tú ya sabes que en los cuartos donde vivimos en la casa ya hay una cama fría que nadie la ocupa. Nosotros con mi esposa hemos tomado una decisión. ¿Cuál? Que queremos adoptar como nuestro hijo. Tú que mataste a nuestro hijo, te queremos adoptar como nuestro hijo. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Tú y yo lo matamos con nuestros pecados y Él nos adoptó como sus hijos.
Y usted vive lleno de rencor, que Julano me hizo, que Sultano, y usted se llena de piñaticas, usted es fácilmente ofendible, usted con nada se molesta, cuando el Señor siempre todo nos lo perdona, hermano. ¿Aló? ¿Cómo ves la historia? Es que es la suya y es la mía. Esta no es otra historia, esta es la historia de la vida real, es su historia y es la mía. Nosotros éramos el malazo, el que no tenía tanta buena posición, que matamos a su hijo, y él vino un día a nosotros y nos adoptó como su hijo. Que Julano me hizo, que me sacó la lengua, que una cosa, que no me saludó, que sí me saludó, que no me llamó, que miró al Julano y a mí no me miró, y mire por qué es así. El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho, punto. Su versión dice, el amor no guarda rencor. Amén. Yo le he contado, yo llevo muchos años predicando esta palabra, he conocido muchos hombres de Dios, gente muy poderosa de Dios, he conocido muchos años. Pero una persona que vive la palabra como nadie, la verdad a mí me gustaría decir esto a otra persona, pero mi mamá es una persona extraordinaria en vivir la palabra. Yo soy el pastor, Dios me ha permitido estudiar, soy una licenciatura en teología, muchos años predicar, viajar, hacer tantas cosas. De tanta gente que he conocido, para mí, la persona que más vive esta palabra es mi mamá. Recuerdo que mi papá una vez estaba construyendo uno de sus apartamentos. Y obviamente cuando se pega el ladrillo algo va a tener que caer en las tejas del vecino, porque es imposible que no caiga, pues hay un volado. Y ese señor le ponía problema a mi casa, y a mi papá y a mi mamá les ponía problema. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Preparaba tamales, preparaba comida rica, y yo le llevaba al Señor. Estamos orando por usted o yo, Dios lo bendiga, mire esta ofrenda. Y a cada rato llamaban a la policía, a cada rato hacía mi papá ir a la estación de, mire, y mi papá le ponía que una cosa, que plástico le tapaba, le ayudaba, pero mi papá cada día haciéndole el bien, mi mamá haciéndole el bien. Una vez se enteraron que hubo una persona que se entró a robar a la casa. Y mi mamá se enteró que ese personaje estaba por ahí en una cárcel, yo no sé a dónde. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Se encontró con un hermano del fue y lo buscó, le dijo, llévele esta ofrendita a su hermano y dígale que yo estoy orando por él. Para mí, en 25 años que yo sirvo al Señor, no conozco una persona que viva amar la palabra como mi mamá. Y yo soy el pastor. Y trato cada día de ser un hombre íntegro, de una sola línea, de una sola pieza. Pero ella me lleva años luz en muchas cosas. Y usted tal vez sentirá admiración por mí o algo, pero yo me le quito el sombrero a ella. Es impresionante. Dejemos tanta cosa y veces. Seamos más fáciles de corazón. Dejemos ir, soltemos con facilidad. ¿Aló? Pastor, mi ofensor merece mi perdón. Ni lo merece. Pero usted sí merece vivir en paz, eso es. Ya. Que la otra persona tenga su rollo, ya él verá. Pastor, es que yo llamé a pedir perdón y esa persona no dijo nada. Ese no es tu rollo, ya tú cumpliste allá ya con Dios. Ya fácil, eso no te drena la bendición, eso no te la retiene, eso no te provoca luego un rumbulí que no sabe ni cómo cogerte la cabeza de todo lo que está pasando. ¿Aló? Pastor, pero yo hago una cosa y yo hago la otra, ¿y por qué? ¿No será que a veces nuestro corazón es muy sensible a eso? Mira la cruz, mira la cruz. ¿Aló? Pastor, es que usted no sabe todo el daño que él me hizo. Yo no lo sé, pero sí sé que uno que le hicieron más daño, que hasta la vida se la quitaron, y dijo ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen, punto. Para mí es muy difícil, para cualquiera lo es. Pero si Él dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si Él dice que para mí esto es benéfico, es benéfico. Si Él dice que ahí yo tengo paz, yo voy a tener paz. ¿Aló? Perdonar es un mandato. Amén.
Marcos 11:25, mira qué dice. Ya voy terminando. Marcos capítulo 11, verso 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, porque si vosotros no perdonáis, óyeme, esto aquí, hermano, se puso filudo. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde el tema, hermano, no nos conviene si no lo hacemos. Dígame, conviene perdonar. ¿Qué me hizo, no me hizo? Sí, tal vez te generó mucho daño. Pero hermano, hubo uno que ya nos enseñó a decir, hay que perdonar. Hay que hacerlo. ¿Cuántos creen que es eso? Amén. Y termino con algo que está en Lucas 17:3. Evangelio de Lucas, capítulo 17, el verso 3. Mire cómo dice aquí el texto. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? O sea, exhórtale, repréndele, o sea, debes amonestarle. Y si se arrepiente, ¿qué debes hacerle? Perdonarle. ¿Qué es arrepentimiento? Es tener ¿qué? Cambio. Una cosa es remordimiento. Ay, sí, pastor, ya. Y vuelve y sigue la misma actitud. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento en general significa metanoia, o sea, es cambio de mentalidad. Ya no pienso como pensaba antes, ahora pienso como piensa Dios, como piensa su palabra, ¿cierto? Verso que sigue, ¿qué dice el que sigue? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debo hacer? Perdónale. Es perdonarle. Y mire lo que dice el verso 5, ¿qué dice? Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. O sea, hay un problema aquí de traducción, de gramática. Si está hablando del perdón, ¿por qué salta la fe? ¿Qué tiene que ver el perdón con la fe? O sea, si 7 veces tu hermano 7 veces al día viene y te dice, perdóname, ¿qué debo hacer? Perdónalo, si se arrepiente. Listo. Pastor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Total, todo. Es el mismo hilo conductor. ¿Por qué, pastor? Porque el tamaño de tu perdón condiciona el tamaño de tu fe. Si tú eres escaso en perdonar, esto me habla de que tu fe también es poca. Porque el que perdona con facilidad me habla de que tiene un buen corazón, tiene un corazón noble. Y ese que tiene un corazón noble también asuma a la fe. Suma, pastor, y si mi fe es escasa, y si mi perdón condiciona mi fe, ¿qué puedo recibir de Dios? Nada, porque en el reino todo se recibe es por fe. Todo se recibe es por fe. O sea, tiene mucho que ver el tamaño de mi perdón, la manera de yo perdonar, también está hablando mucho de la fe que yo tenga, mi confianza depositada en el Señor. ¿Aló? Y si con usted han obrado misericordia, yo le pido a usted obre misericordia con otros. Si con usted han obrado misericordia y perdón, usted obre misericordia. Porque eso es lo que te voy a enseñar el jueves. Que habían 2 personajes que eran deudores. Y el uno le perdonó una deuda demasiado grande. Y saliendo a la puerta se encontró uno que le debía nada. Y ese sí de una llegó y lo ajustició. ¿Qué hizo el Señor que le preguntó? Lo metió a la cárcel. Eso te lo enseño el jueves. Pero si con usted han obrado misericordia, usted también obre perdón con otros. Porque usted quiere el perdón, pero hay veces usted para perdonar a otros, usted es más egoístico. ¿Aló? Diga, el perdonar me conviene. Amén. No, vuelvo y te repito, no porque tus enemigos o tus defensores se lo merezcan. Es porque tú mereces vivir en paz. Es porque tú mereces vivir en paz. Ya, suelte. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Y quiero, dame un segundo acá, un momento, yo voy a cortar acá un momento.